100 días del Ministerio del Trabajo en el gobierno Petro. En Medellín, mujeres sindicalistas hablaron de derechos humanos, laborales y sindicales. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Presentan proyecto de ley para hacer inspección laboral al interior de los hogares. Calfa Catativá realizó clausura de un ciclo de formación con trabajadoras y trabajadores de Flores. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Ferney Darío Jaramillo. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de ADIDA producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su agencia de información. Estará disponible en la emisora virtual de ADIDA, en la página web de la Agencia de Información Laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 19 de noviembre del año 2022. En nuestra edición hablamos de la labor del Ministerio de Trabajo en estos 100 días de gobierno. Tenemos una nota sobre un taller con mujeres sindicalistas en Medellín. Hablaremos sobre el 25 de noviembre, de un proyecto de ley sobre inspección laboral en los hogares y del cierre de un ciclo de formación en el Calfa Catativá. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. Muchos eran los retos que tenía y tiene el Ministerio del Trabajo en el gobierno Petro. El principal, hacer realidad el programa de gobierno que en su capítulo laboral se denominó Pacto por el Trabajo. Un capítulo que pone en los hombros del Ministerio del Trabajo grandes expectativas, que garantiza el derecho fundamental al trabajo digno, decente y seguro, incluyendo a las y los trabajadores de las economías populares, rurales y del cuidado, a los trabajadores asalariados formales, a los trabajadores contratados mediante órdenes de prestación de servicios y demás formas temporales. Un Ministerio del Trabajo que fomente el diálogo social efectivo y vinculante, pero que al mismo tiempo haga cumplir la norma, vigile y haga inspección. A 100 días del gobierno Petro, el Ministerio del Trabajo ha cumplido con esta promesa consagrada en el programa de gobierno. Responderemos a esta pregunta en la editorial de hoy, a cargo de Carlos Julio Díaz Lotero, director de la Escuela Nacional Sindical. Estos primeros 100 días de la cartera de trabajo del gobierno de Gustavo Petro, se resalta en primer lugar que hay una ministra de origen sindical, Gloria Inés Ramírez, y un viceministro también de extracción sindical, Edwin Palma, que han venido ejerciendo una labor muy cercana con los trabajadores y el sindicalismo, asistiendo a sus eventos, asambleas, encuentros, reuniones periódicas que se desarrollan para abordar diferentes temáticas del mundo del trabajo. Pero de igual manera se ve un adelanto en acciones de inspección y vigilancia y de contribución a formalizar y a generar empleo que está en vía de extinción en el país. Un caso concreto es la intervención en la empresa Justo y Bueno, donde hay más de 6.000 puestos de trabajo que se perdieron y que se está intentando autorrescatar con una iniciativa interesante del Ministerio de Trabajo. Pero por otra parte hay investigaciones a empresas como Teleperformance, por ejemplo, es una multinacional francesa de centros de call center y de servicio al cliente por vulneraciones a las normas laborales y a la seguridad social. Hay también una investigación contra la empresa de plataformas digitales Rappi por negarse a negociar pliego de peticiones con el sindicato de plataformas digitales Unidad. También hay una investigación contra la DIMAYOR por negarse a negociar con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, ACOLFUTPRO, y se han adelantado muchos acuerdos de formalización laboral. Recientemente se dio uno en Colombina, donde 700 jóvenes pasan de empleo precario a empleo formal, y obviamente lo fundamental ha sido la promoción de la cultura del diálogo social para tramitar las agendas que la Comisión de Concertación del Salario Mínimo, pero se han instalado 4 subcomisiones para adelantar el tema del Estatuto del Trabajo, los temas de empleo, empleabilidad, la reforma pensional
y los decretos reglamentarios y la agenda legislativa, todos los temas que se presentaron en la Conferencia Nacional del Trabajo el pasado 8 de septiembre. Hay que señalar que la propuesta de reforma pensional que se presentó fue la que prometió el gobierno de Gustavo Petro en campaña, donde se va a discutir la propuesta que se basa en 3 pilares. Recordamos que hay un pilar solidario con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión. El segundo pilar es el contributivo para las personas que devengan hasta 4 salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones, y el tercer pilar para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes adicionales al régimen de ahorro individual de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Pero también se va a instalar, la subcomisión donde se va a discutir todo el tema del Estatuto del Trabajo, especialmente los decretos y la agenda legislativa, y hay un cronograma que se ha propuesto para que el próximo año se adelanten, las propuestas que serán tramitadas en el Congreso de la República. Entonces podríamos señalar que este es un ministerio con un enfoque muy favorable a los trabajadores, respetando a los empresarios, llamándolos al diálogo social, pero actuando como lo debe corresponder al Ministerio de Trabajo en sus funciones de inspección y vigilancia, y que era algo que no se tocaba a las grandes empresas, especialmente a las multinacionales y a las multilatinas como Rappi, y que es importante que hoy no se le tenga miedo al gran capital multinacional o multilatino como lo tenía el otro gobierno, que era muy proclive, a entorpecer las investigaciones y solicitud que hacían los trabajadores frente a estas vulneraciones a los derechos laborales y a los derechos de libertad sindical. Entonces, bienvenido lo que hoy ha hecho este gobierno en materia laboral, este Ministerio de Trabajo, que por primera vez es un ministerio más cercano a los trabajadores que al empresariado. Por esa razón, el sindicalismo debe seguir contribuyendo a que el diálogo social sea el escenario natural para tramitar las grandes reformas que Colombia requiere en materia laboral y social, especialmente el próximo año. Aunque la gestión del Ministerio del Trabajo va por buen camino, los retos siguen siendo enormes. Terminar de construir y poner en marcha el Estatuto del Trabajo del siglo XXI, fortalecer la inspección laboral para revisar los pactos colectivos y la tercerización ilegal, la extensión ilegal que hacen muchos empresarios de beneficios convencionales sin retener cuota sindical a los trabajadores no sindicalizados, entre muchos otros. Agenda laboral. Estas son las actividades de las escuelas de la Escuela Nacional Sindical en la defensa y promoción de los derechos laborales. El pasado 11 de noviembre se realizó en Medellín el taller regional Antioquia y Eje Cafetero de Mujeres Sindicalistas por la Defensa de los Derechos Humanos. El espacio sirvió de reflexión en torno a la participación de las mujeres en el mundo sindical. También se reconocieron los aportes e identificaron las barreras que son necesarias superar. Con el taller se busca fortalecer la red sindical por la defensa de derechos y la justicia social, un espacio promovido desde la Escuela Nacional Sindical. Viviana Colorado, coordinadora de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical, nos cuenta sobre el taller que se realizó, las mujeres que participaron y los temas tratados. Con el apoyo del Fondo Noruego para los Derechos Humanos, el pasado 11 de noviembre realizamos el taller regional Antioquia y Eje Cafetero con mujeres sindicalistas por la defensa de los derechos humanos. En este espacio pedagógico reflexionamos en torno a la participación de las mujeres en el mundo sindical, reconociendo sus e identificando barreras que es necesario superar para fortalecer sus liderazgos, su participación y su representación. De esta manera aportamos en el fortalecimiento de la red sindical por la defensa de los derechos humanos y la justicia social. En el taller contamos con la participación de mujeres sindicalistas diversas, indígenas, afrodescendientes, directivas y lideresas sindicales, provenientes de los sectores de la educación, la salud, agroindustria, seguridad, minería, industria de alimentos, la informalidad y el trabajo doméstico. Fue un espacio de intercambio de experiencias, de compartir saberes entre las mujeres sindicalistas y entre algunas expertas profesionales en temas de derechos humanos, sindicalismo y género, con lo cual esperamos aportar una línea base para la construcción de lo que sería una política de género, de igualdad
al interior de las organizaciones sindicales. Las mujeres que participaron del taller se mostraron complacidas con el espacio. Dijeron que este tipo de encuentros son importantes y necesarios porque les permite a las mujeres hablar de los temas propios. Escuchemos a algunas de ellas. Excelente, porque aprendemos una de las otras, compartimos esa experiencia, porque cada una tiene una experiencia de acuerdo a su sector, de acuerdo a su vivencia. Entonces son muy enriquecedora porque podemos aportarnos unas a las otras, conocer lo que está pasando, pero a la vez poder tener propuestas también para seguir avanzando conjuntamente como mujeres en los diferentes sectores. Mire, un evento como estos, ¿qué le aporta al movimiento sindical? Pues cuando vamos a definir las políticas sindicales se hace necesario pensar en el quién, y en el quién en este caso somos las mujeres, el análisis de las subjetividades, el análisis de las capacidades de las mujeres, el análisis de la identidad de las mujeres y la necesidad de empoderarnos para que ese para la política de los sindicatos. Todos deberíamos apuntarle a este tipo de eventos. Es una maravilla que nosotros desde la provincia podamos asistir a este tipo de encuentro de mujeres, de encuentro de voluntades, de mujeres tan diversas, tan espectaculares, que podamos intercambiar las ideas y hacer un tipo de textos, hacer unos pronunciamientos que fortalezcan el movimiento sindical en nuestro país. Eso es una maravilla. Yo creo que no hay un espacio más fortalecedor que es estar en estos ámbitos en donde podamos escucharnos las mujeres, podamos tener un abrazo sororo y podamos intercambiar ideas en la cual fortalecer nuestras luchas sindicales. Porque nos acerca más este tema de poder interactuar y construir entre las mujeres que representamos organizaciones sindicales tanto del sector público y privado. Nos damos cuenta que desde la diferencia se puede construir y podemos trabajar. Este intercambio cultural es muy importante para nuestro desarrollo. Quiero decir que me siento muy agradecida con la Escuela Nacional Sindical porque es sumamente importante que las mujeres nos tejamos unas con otras. Primero porque los espacios de mujer y las reflexiones de género nos permiten aprender, entender que no estamos solas, que estamos dando una lucha que es de todas por lograr un poco de equidad en estos espacios de liderazgo. Y las mujeres trazamos ruta cuando estamos en conjunto. Este primer espacio estuvo acompañado por lideresas de Ultraldet, Sintrainagro, Adida, CUT Nacional, CUT Antioquia, CUT Risaralda, CUT Caldas, Antoc, Sinaltrainal, Sintraciobi, USO, Sintraindustrias, UCTI, SER, Educal y Sintra Hospital General. El taller fue apoyado por profesionales de la ENS, exdirectivas sindicales y profesionales expertas en temas de mujeres y género. Este taller hace parte de un proyecto financiado por el Fondo Noruego para los Derechos Humanos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. La Escuela Nacional Sindical. En AIL Radio. Variedades. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Esta fecha fue elegida para conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960, quienes eran activistas políticas que fueron asesinadas por la policía secreta del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, se decidió tener presente esta fecha para conmemorar el hecho. Y luego, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional. De este tema conversamos con las profesionales psicosociales de la Escuela Nacional Sindical, con Julie Sánchez García y Nargi Lugo Sierra. Nargi, para contextualizar a nuestros oyentes, ¿qué es la violencia contra la mujer? Se entiende por violencia contra la mujer a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento a nivel físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Bajo este concepto actúa la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención Belén do Pará.
También el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más conocido en sus siglas en inglés como CEDAW. Y a nivel nacional, la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Todas estas orientadas a garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencias, el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de sus derechos, así como también el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violencias de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Julie, la violencia que rodea a las mujeres está naturalizada, por lo que se hace crucial identificarla y nombrarla. ¿Cuáles son los tipos de violencia a las que mayoritariamente están expuestas las mujeres? Normalmente cuando se habla de violencia contra la mujer, en el imaginario colectivo predomina la violencia física, es decir, aquella que se traduce en toda acción que genera sufrimiento o daño físico, y con esto hablamos de morados, heridas, quemaduras, empujones, pellizcos, palmadas, entre otras acciones que afectan la integridad de las mujeres. Sin embargo, existen otras violencias que también experimentamos las mujeres de formas más sutiles, es decir, menos visibles, las cuales sí se hace necesario mencionar para que sean reconocidas y a su vez evitadas. Entre estas, las clasificaciones más conocidas son las siguientes. 1. La violencia psicológica. Y esta tiene relación con toda conducta y o expresión que atente contra el valor y la dignidad de la persona. Tiene relación con toda conducta y o expresión que atente contra el valor y la dignidad de la persona, en este caso de las mujeres. Por ejemplo, tratos humillantes, aislamiento, amenazas, vigilancia constante, comparaciones destructivas, entre otros actos que lo que generan es miedo, disminución e invalidación y por tanto terminan afectando el bienestar mental y emocional de la mujer. 2. La violencia sexual, la cual tiene relación con todo acto que amenaza o viola el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestra sexualidad, y también abarca todo tipo de contacto sexual sin consentimiento. Entonces, aquí estamos hablando de violaciones y no con ello o no con esto estamos hablando solamente de la penetración en el acto sexual, sino también de otros acercamientos no consentidos. Además, estamos hablando también de cuando se fuerza a la concepción o al aborto, cuando existen las mutilaciones genitales, relacionada con todos estos actos que generan como la limitación económica con el fin de controlar los medios económicos necesarios para que una mujer pueda vivir de manera autónoma. Además de estas violencias, también se puede encontrar otras como por ejemplo la violencia laboral, la cual está vinculada con todos los obstáculos que tenemos para acceder las mujeres a un empleo, el ascenso o estabilidad laboral, así como las discriminaciones relacionadas con igual salario por igual trabajo. También está la violencia simbólica, la cual recoge los signos, los mensajes y los estereotipos que reproducen las relaciones de desigualdad, de machismo, de discriminación contra la mujer. Y a su vez la violencia también institucional, que son todos aquellos actos u omisiones de autoridades, agentes, profesionales de alguna entidad que limitan y obstaculizan el acceso y goce efectivo de derechos. Además de los tipos de violencia de autoridades, agentes, profesionales de alguna entidad que limitan y obstaculizan el acceso y goce efectivo de derechos. Además de los tipos de violencia señalados por Julie, también nos encontramos con la violencia obstétrica, el feminicidio, la trata de personas, la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la violencia en línea o digital. Pero poco se habla de la violencia laboral. Nargi, ¿se ejerce violencia contra la mujer en el mundo del trabajo? ¿En qué consiste? Sí, y se presenta en relación a la discriminación y obstaculización del acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo.
situaciones que están transversalizadas por los tipos de violencia que Julie mencionaba anteriormente y que ampliando la manera en que se representa la violencia en el contexto laboral, exponemos las siguientes situaciones. Desigualdades en la remuneración económica. Hostigamiento psicológico en forma sistemática. Doble sentido con referencias a la sexualidad, comportamiento sexual e identidad sexual de las mujeres que reciben estos comentarios o de contenido sexual no deseado ni solicitado. También en las negativas en la contratación de una mujer bajo el supuesto de tener menor disponibilidad por el tiempo empleado en el rol de maternidad o cuidado de su familia. Ante esto, es importante tener en cuenta que las formas de manifestación de la violencia laboral hacia las mujeres incluyen actitudes y comportamientos hostiles, humillación y discriminación, no solo por parte de personas con jerarquía superior, sino también por parte de sus compañeros e incluso de cargos subordinados. Durante el año 2021, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la violencia intrafamiliar ejercida por parejas o exparejas en contra de mujeres en Colombia aumentó un 11.89% con respecto al año 2020. Por cada hombre violentado por su pareja o expareja, cerca de 7 mujeres son víctimas de este tipo de violencia. También aumentó cerca de un 5.15% la violencia intrafamiliar ejercida por familiares diferentes a la pareja o expareja. La violencia sexual contra las mujeres en Colombia aumentó un 21.11% con respecto al 2020. Al menos una mujer fue víctima de violencia sexual cada 28 minutos. Julie, estas cifras son alarmantes. ¿Cómo podemos prevenir la violencia contra la mujer? Es importante recordar que la violencia contra la mujer está arraigada en la desigualdad de género, es decir, es un tema que guarda relación con las construcciones de género culturales y sociales que se han tejido a partir de lo biológico, o en otras palabras, la anatomía con la que nace un ser humano traza los roles, las expectativas, el ejercicio del poder, el estatus, así como el lugar donde se supone deberíamos ubicarnos, ¿no? En este caso, la mujer en lo privado y los hombres en lo público. Entonces, hablar de la prevención de la violencia contra la mujer en medio de una cultura heteropatriarcal, donde lo masculino es el centro del poder, requiere principalmente de una deconstrucción cultural. Y para esto, en palabras de una maestra, de Leticia Montero Torres, la educación es un pilar fundamental para construir una cultura equitativa que promueva la igualdad y que reconozca esta igualdad y la potencie como un aspecto central de riqueza en la sociedad. Esto es supremamente valioso y por supuesto debe estar mediado, por ejemplo, por el reconocimiento del marco normativo para abordar las acciones violentas contra la mujer, así como por una lista larga de tareas y acciones a nivel individual, relacional, comunitarios y sociales, de la conformación de redes de apoyo donde prime la empatía y se fomente el desarrollo de la autoestima y las maneras para reconocer esas situaciones violentas, así como la creación y cumplimiento de leyes, políticas y programas donde la fractura de la normalización de la violencia contra la mujer sea un objetivo principal. Con respecto al acceso a la justicia en casos de violencias contra las mujeres, sobresale y persisten altos niveles de impunidad. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales y compartir la campaña 16 días, 16 voces contra la violencia de género que vulnera los derechos humanos de las mujeres. Los centros de atención laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con él se busca llegar a los sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: caña de azúcar, palma de aceites, puertos, minerías y flores. En AIL Radio. Derechos laborales. Esta semana se radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de Ley 281, que busca que se dicten medidas para el sector de trabajo doméstico en Colombia. El proyecto fue presentado por la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, y cuenta con el respaldo del Intersindical de Trabajo Doméstico y las organizaciones que apoyan a este sector de trabajadoras. Además, el documento está firmado por 13 congresistas más. De convertirse en ley, el actual proyecto tendría 14 artículos distribuidos en 4 capítulos. El primero de estos capítulos tiene que ver con el objeto, las definiciones
definiciones y los principios. El segundo con la forma de vinculación y registro. El tercero con los mecanismos de queja y denuncia que permiten la inspección laboral. El cuarto y último capítulo tiene que ver con las disposiciones generales. Precisamente, el tema más importante es la inspección laboral al interior de los hogares. El proyecto de ley busca que los funcionarios del Ministerio de Trabajo puedan realizar visitas para comprobar el cumplimiento de la ley y la reglamentación que tiene que ver con el trabajo doméstico. Los inspectores podrán ir a los hogares y para entrar solo bastará un consentimiento de reglamentación que tiene que ver con el trabajo doméstico. Los inspectores podrán ir a los hogares y para entrar solo bastará un consentimiento informado y escrito por parte de los residentes. De esta manera se puede prevenir la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Durante la radicación del proyecto, ante el secretario de la Cámara de Representantes, una de las trabajadoras domésticas que tomó la palabra fue Claribet Palacios, presidenta de Ultrasdet y vocera, en este caso, del Intersindical de Trabajo Doméstico. Palacios deseó que el proyecto pueda pasar por unanimidad, porque es una forma de reparar la deuda que se tiene con el sector de trabajo doméstico. Escuchemos lo que dijo Claribet Palacios. Y hoy estoy aquí insistiendo con ellas por la justicia social para que tantas trabajadoras como yo en mi niñez, que me golpearon, me maltrataron y me hicieron tanto daño en el sector de trabajo doméstico, no pasen ahora porque el proyecto de ley de inspección nos va a ayudar a disminuir la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Va a permitir que haya garantías para la seguridad social, que las mujeres domésticas, que por años la sociedad colombiana nos ha negado derechos, se ha resistido a reconocernos como fuerza laboral importante para sostener la economía del país. Y que este proyecto nos esperanza, como Ultrasdet, como Intersindical de Trabajo Doméstico, como mujer trabajadora doméstica, que he sido gran parte de mi vida, me esperanza, creo que es un proyecto retador para que esta sociedad empiece a reconocer que aquí habemos un cúmulo de mujeres importantes y que sin nosotras la sociedad no avanza como tendría que avanzar. Ahora escucharemos a la representante María Fernanda Carrascal. Ella dice que el proyecto es importante porque es una acción afirmativa que necesitan las trabajadoras domésticas. Resaltó que el proyecto de ley está acorde con los convenios 189 y 190 de la OIT. El proyecto 281 que hoy radicamos en la Cámara de Representantes es muy importante porque es una de esas tantas acciones afirmativas que necesita el sector del trabajo doméstico. Importante porque es una de esas tantas acciones afirmativas que necesita el sector del trabajo doméstico para dignificar su labor. Este proyecto de ley lo que busca es que haya inspección y vigilancia en los hogares, en sus lugares de trabajo, para prevenir y para combatir el acoso, el abuso, que no solamente es sexual, también tiene o encierra toda clase de violencias, incluidas el racismo, el trabajo forzoso, el trabajo infantil. Así que este proyecto de ley va muy acorde con el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, pero también con el convenio 190, que es una de nuestras luchas, una de nuestras banderas hoy en día, y es que Colombia lo ratifique para tener justamente un mundo del trabajo libre de violencias. Finalmente, Francis Corrales, coordinadora de los proyectos de economía del cuidado de la Escuela Nacional Sindical, una de las organizaciones que apoya al Intersindical, se refirió a 3 propósitos pedagógicos para transformar las condiciones. El segundo es un proceso informativo y el tercero es poder intervenir cuando hay vulneraciones a las condiciones laborales. Esto fue lo que nos dijo Francis. La inspección laboral que se propone dentro de la ley al interior de los hogares busca al menos 3 propósitos. El primero es que se haga un ejercicio pedagógico que a través del reconocimiento de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas se pueda requerir, se puedan generar recomendaciones para que se transformen sus condiciones en caso de requerirlo. La segunda tiene que ver con un proceso informativo de poder contar más o menos cómo se está desarrollando el trabajo doméstico y las características que debería tener. Y uno tercero que sí tiene que ver con poder intervenir en el momento en el que hayan vulneraciones tanto en condiciones laborales como en violencia que se puede generar al interior de los hogares. En la construcción del proyecto de ley participaron el Intersindical de Trabajo Doméstico con el apoyo de la Fundación Bien Humano, CARE, la Escuela Nacional Sindical, participaron el Intersindical de Trabajo Doméstico con el apoyo de la Fundación Bien Humano, CARE, la Escuela Nacional Sindical, el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, FESCOL y Hablemos de Trabajo Doméstico. Además de la firma de María Fernanda Carrascal, el proyecto también fue presentado por otros congresistas como lo son María José Pizarro, Wilson Arias, Germán José Gómez, Alfredo Mondragón
Mondragón, Omar de Jesús Restrepo, Jorge Hernán Bastidas, Alirio Uribe, Héctor David Chaparro, Jorge Alexander Quevedo, Angélica Lozano, Robert Daza, Diela Liliana Benavides y Álvaro Leonel Rueda. Si escuchas AIL Radio, también querrás vernos y leernos. Síguenos en Twitter como @ENSColombia, en YouTube y Facebook como Escuela Nacional Sindical. También puedes visitar ail.ens.org.co. Esta semana, el Centro de Atención Laboral de Facatativá realizó el cierre del ciclo de formación Empoderamiento en Derechos Laborales y Factores Psicosociales. Durante varios meses, trabajadoras y trabajadores de Las Flores aprendieron sobre dichos temas de la mano de las profesionales del Centro de Atención Laboral. También se apoyaron en una serie de cartillas cuyas temáticas están orientadas al relacionamiento del derecho laboral individual, colectivo y los factores psicosociales, y tienen como propósito fomentar el conocimiento, protección, prevención y reivindicación de los derechos humanos, tanto en organizaciones sindicales como en trabajadoras y trabajadores no sindicalizadas. Los temas son necesarios para las y los trabajadores porque les permite reconocer los derechos. Esto es lo que nos dice Vianis Vargas, coordinadora del CAL Facatativá. Estos temas son demasiado importantes porque le dan esa base de conocimiento a los trabajadores y a las trabajadoras. Estos temas son los primordiales para ejercer su defensa en los derechos laborales y de cierta manera les permite primero conocer y reconocer cuáles son sus derechos individuales y buscar mecanismos para guardarlos. Este primer eje o este primer ciclo de formación les permite a ellos de cierta manera ampliar sus conocimientos y ejecutarlos dentro de las funciones como líderes sindicales, como trabajadoras o trabajadoras del sector floricultor. En lo que tiene que ver con lo psicosocial, los temas abordados en el ciclo de formación se relacionaron con los impactos y los principales daños en la salud cuando se dan vulneraciones en los derechos laborales. Sobre eso nos habla Nargi Lugo, profesional psicosocial del CAL Facatativá. Bueno, desde la parte psicosocial abordamos en temas generales lo referente a los riesgos psicosociales, pasando desde su explicación hacia todo el trayecto que nos lleva a hablar de impacto psicosocial, de daño psicosocial y los principales daños que llegamos a tener en la salud a partir de vulneraciones que tenemos pues en el ambiente laboral. Dentro de esto hicimos énfasis también pues como ya en aspecto que va relacionado también con los aspectos psicosociales que tenemos que tener en cuenta en la jubilación y hacer énfasis también en esos factores protectores pues del bienestar psicológico, entendiendo la salud como un término integral y no solo abordado desde la salud física, sino incorporando todo lo que tiene que ver con la salud mental y emocional. Para los usuarios del CAL, las y los trabajadores de flores de varios municipios aledaños a Facatativá, la formación recibida es importante para poder defender sus derechos. Orlando Romero, presidente de Sintrainagro Flores, dice que las y los trabajadores necesitan conocer sus derechos para poder defenderlos. El conocimiento fortalece las organizaciones obreras. Lamentablemente, pues los trabajadores de flores o un trabajador, ¿cómo exige sus derechos y los desconoce? En ese sentido, es fundamental estos talleres que brinda el CAL para adquirir justamente esos conocimientos e ir más allá, en fortalecer las organizaciones obreras y poder defendernos las organizaciones obreras y poder defendernos ante el atropello de los empresarios. Algo similar opinó Luz Marina Rojas de ONOF, quien resaltó varios de los temas vistos en el ciclo de formación. Escuchemos. Pues primero que todo, darles las gracias a todas las doctoras que nos enseñaron. Pareció muy interesante porque nos enseñaron muchas cosas a las cuales nosotros los trabajadores nunca las sabemos, como por ejemplo el poderse uno defender del acoso laboral, el estrés laboral, lo de las pensiones, lo de la tercerización. Todas esas cosas nos parecieron muy importantes. Saber pasar un derecho de petición, saber pasar la tutela, que si no le contestan a uno un derecho de petición, pues entonces nos vamos a la tutela. Todo eso me pareció muy interesante. Finalmente, Elizabeth Orjuela, también integrante de ONOF, nos cuenta cómo puso en práctica lo aprendido en el ciclo de formación. A una compañera de trabajo le ayudó a hacer un derecho de petición para que le realizaran un examen médico que necesitaba. Yo te he invitado a muchas porque de casual que a una compañera
que es de restricción médica ya de la empresa, le habían ordenado unos exámenes especiales y fue y se mandó tomar unos exámenes y en la orden médica aparece que le habían tomado ya los 2 exámenes y no le habían tomado sino uno esa vez, y entonces ella ya iba a dejar así y le dije no, hay que pasar un derecho de petición, y casualmente la semana pasada ella fue a Bogotá, habló en la clínica donde le tomaron ese examen y peleó como ella pudo, y entonces ella vino, mandó a hacer un derecho de petición, lo reunió con toda la documentación que le había comentado yo que aquí nos habían comentado, y ella pasó ese derecho de petición con eso, y hace 8 días la llamó la superintendencia. Los centros de atención laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con él se busca llegar a los sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: caña de azúcar, palma de aceite, puertos, minería y flores. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.